programado el Instituto y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esta mesa lleva por título Retórica y Argumentación en la Inteligencia Artificial. Les damos la bienvenida y agradecemos que se hayan tomado este tiempo para escuchar lo que tienen que compartirnos. La primera ponencia está a cargo de la maestra Tania Rodríguez Martínez. Su ponencia lleva por título La ironía en la argumentación de Sor Juana Inés de la Cruz y Rosario Castellanos. La maestra Tania es licenciada en Filosofía, maestra en Humanidades, con especialidad en Filosofía Contemporánea. Se ha desempeñado como docente en el nivel medio superior y superior. En la actualidad labora como docente investigadora en la Universidad Autónoma de Nayarit y es miembro de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, la Red Centro Norte de Investigadores en la Filosofía y la Asociación Filosófica de México. Sus áreas de estudio son filosofía política, ética, epistemología, bioética, biopolítica, filosofía contemporánea y filosofía de la cultura. Para tener tiempo a las preguntas, la palabra a nuestra ponente y al ponente, después al maestro, el licenciado Ricardo Salvador Florencia Castillo. Bueno, le paso el micrófono y la palabra a la maestra Tania. Hola, buenas tardes a todas y todos. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Agradezco a nuestros anfitriones, el doctor Villegas y a Laura, por esta cuestión de facilitarnos que nosotros podamos estar aquí. Y bueno, prácticamente cuando pensaba en que iba a presentar en esta ocasión en el coloquio, veo a veces que casi no se habla de filósofas. Entonces, cuando no se habla de filósofas hay que nombrarlas. Y al momento de nombrarlas también hay que visibilizar algunas cuestiones en su argumentación. Yo lo dicen algunas compañeras que están trabajando argumentación con mujeres y dicen que argumentamos diferente. No lo sé. Y los invito entonces a ver si es así. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la charla se pone en tres momentos. La primera, la introducción. La segunda, que es la ironía. Algunos cuadros comparativos. Por tiempo, veremos solamente dos. Y algunas reflexiones. Adelante, la siguiente. Bien, recientemente hemos visto que hay muchos estudios sobre la vinculación de la teoría de la argumentación y el análisis de violencias e injusticias. En el marco de dichos estudios se pretende desarrollar la presente investigación. El estudio que estamos planteando se enfoca en la injusticia de tipo epistémico. Nuestra intuición es principalmente la posibilidad de ir más allá del mero análisis de dichas injusticias epistémicas. Trata de mostrar cómo se puede hacer frente a ellas. Este trabajo analiza cómo el uso de la ironía puede tener una función en la argumentación. Para ello tomaremos los casos de dos filósofas mexicanas que han hecho en algunos trabajos de su autoría de este recurso retórico su forma de argumentar ante lo que identificamos una injusticia epistémica. Es el caso de Sor Juana, es el caso de Rosario. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues nosotros sabemos que en el 2007 surgió un libro que ha revolucionado en el mundo de la epistemología, que es del de injusticia epistémica. A nosotros nos llegó en el 2017 la traducción y a partir de ahí en Latinoamérica empezaron a surgir muchos estudios al respecto. Entonces, para poder hablar un poquito sobre lo que se entiende sobre injusticia epistémica, habrá que referirnos a la autora, que es Miranda Fricker, y menciona que hay dos tipos de injusticia epistémica. En general, dice que una injusticia epistémica consiste en causar un mal a alguien en su condición específica de sujeto de conocimiento. Y vamos a tenerlo en la cuestión testimonial y hermenéutica. Testimonial cuando se da a la persona en lo particular, por ejemplo, ser mujer, ser negro,
Y en la cuestión hermenéutica, cuando habla sobre esta cuestión estructural, pertenecer a un grupo, por ejemplo, el LGBT, pertenecer a un grupo de pueblos originarios, entre otros ejemplos. La siguiente diapositiva. Bien, partiendo sobre ese concepto y demás, creo que uno de los conceptos claves para poder entender a estas dos filósofas en la manera en que argumentan es la ironía, pero no es novedoso, no es algo que a mí se me ocurrió y estoy encontrando el hilo negro. Ya hay algunos estudios, ayer citaba a Raúl una revista que es iberoamericana sobre argumentación, y justo en esa revista encontré un texto de una filósofa, Silvia Martínez, que menciona que hay tres tipos de ironía, ¿no? Y yo lo retomo también encontrándolo con la cuestión de la Real Academia de la Lengua Española, que puede ser una burla fina y disimulada, que puede tener un tono burlón con que se expresa ironía, expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice, generalmente como burla disimulada. Pero para este trabajo, esta concepción no es la que nos satisface. Entonces, como el uso de la ironía puede tener una función en la argumentación, es justo ahí que engarza con la investigación que hace Silvia Martínez, y es una investigación de doctorado. Entonces, a partir de eso, pues a nosotros nos sirve para el propósito de esto. Y ahorita me surgió una cuestión de diferenciación también entre el concepto de ironía y el concepto de sarcasmo, porque estamos en la sobremesa y pues he de decir que a veces parece que son sinónimos, y creo que ahí cometeremos una injusticia epistémica. ¿Por qué? Porque la ironía se refiere a que el lenguaje se da de manera oral o escrita y no es insultar a alguien, ni mucho menos minorizarlo, hacerlo sentir menor. Entonces, eso también lo podemos encontrar en otro artículo de un colega que hace poco estuvo aquí con nosotros en este coloquio, el doctor Carlos Ramírez de la UDG, que él también menciona algunos ejemplos en series de televisión, por ejemplo en Big Bang Theory. Y no voy a hablar mucho en eso, después le remitiré a la referencia. La siguiente, por favor. Bueno, y hay algo que me encantó de Silvia Martínez en su artículo y que rescato. La ironía es elegante. Aquí, por ejemplo, podemos decir que hay una dimensión estética. Necesitamos, por ejemplo, saber muy bien qué palabras vamos a utilizar, y es ahí donde entran los bienes epistémicos. Si nuestro público, por ejemplo, sabe de lo que nosotros vamos a hacer, es como el albur. El albur no se entendería si no estuvieran en una misma condición y de entendimiento entre el receptor y bueno, quien emite la ironía. Se puede rastrear como un principio de cooperación, esto lo dice la autora, de un principio de cooperación, como dice Grice. Entonces, esto también es muy importante. Vuelvo a esta cuestión. Nosotros en la argumentación tenemos que estar en igualdad de condiciones. Ayer, por ejemplo, lo veíamos con el doctor Ángel cuando hablaba sobre la situación democrática, que lo pusieron en jaque cuando hablaban ya de un contraejemplo con dos sacerdotes, ¿no? No contra un feligrés que va y acude a confesarse. Gracias, Francisco. Y bueno, bien, hay una cuestión aquí interesante, por ejemplo, y es la que a mí me gusta, que es la pragmadialéctica, que es idónea para el estudio de la ironía. Esto, por ejemplo, ustedes saben también que la pragmadialéctica es una teoría de la argumentación. Algunos no le encuentran alguna visión positiva, nosotros le encontramos esa, porque nos permite hacer un zoom para ver en qué fase de la argumentación se están dando estos recursos de ironía y demás. Y bueno, sin más, pasamos a uno de los ejemplos, por favor. Bien, el texto que estoy analizando aquí es Lección de Cocina en el álbum de familia de Rosario Castellanos. Y hay una frase que me gusta que dice: la cocina resplandece de blancura. Es una lástima tener que mancillarla con el uso. Ahí la ironía tiene el objetivo de creación de una cocina, es un mismo verdugo, su uso.
Es como cuando vamos a algún lugar donde venden cocinas y no podemos llegar a cocinar ahí porque ni está instalada, ni mucho menos, ¿no? Entonces, aquí Rosario está denunciando en la década de los 70 el que la mujer de repente se encuentre en cuestiones de actividades domésticas, como es mujer y por lo tanto tiene que cocinar. Bueno, ahí es justamente los roles de lo femenino que está cuestionado. Y bueno, una de las que también habla sobre estas cuestiones es Sofía Inés de la Cruz en un texto de poesía, teatro y prosa. Ahí hace una recuperación de la carta a respuesta a Sor Filotea. Y a mí me encanta esa carta porque la verdad es que se defiende de una manera tan pulcra y con un lenguaje tan elegante que solamente he tomado esta frase, sin agraviar a los filósofos. Si Aristóteles hubiese guisado, mucho más hubiese escrito. Aquí, por ejemplo, la cocina para ella es el lugar donde surge la alquimia de su pensamiento. En un poquito de contexto, le pide este personaje, Sofilotea, que además utiliza el transvestismo académico, porque es un hombre, es un sacerdote de Puebla, y le dice que se remita a las labores de una monja, que en este caso es irse a hacer los quehaceres del convento y a cocinar. Justamente en la cocina hay alquimia. Entonces ahí argumenta sobre el hecho de que no es un castigo cocinar. Bueno, no sé qué opina el público. Bien, aquí por ejemplo sí voy a mencionar algo sobre que esto representa una injusticia epistémica testimonial, porque ambas en la fase de confrontación de la pragma dialéctica es donde están ofreciendo argumentos de lo que podría ser algún señalamiento, ¿no? Entonces se defienden de manera pulcra utilizando una ironía. Bien, el segundo ejemplo, por favor. Nuevamente tenemos a Rosario Castellanos en Cartas a Ricardo. Es una compilación que recientemente, a propósito de que se celebraron sus 100 años de natalicio, sacó la Universidad Autónoma Nacional de México. Y ahí dice, él nos condujo a un hotel respetable, tan respetable que era imposible estar allí porque se caía de viejo y de incómodo, y él nos sirvió de cicerone durante 2 días. Es el estado de la estructura arquitectónica, no pasa desapercibido. Y la función, explicar cómo es que la estructura de un lugar sirve para guardar la respetabilidad de alguien. Bueno, eso nos cuenta ella. Bien, lo que tiene que ver con el texto de Sor Juana Inés de la Cruz, nuevamente cito esta cuestión de la respuesta a Sor Filotea, dice, en todo lo dicho, venerable señora, no quiero, ni tal destino cupiera en mí, decir que me han perseguido por saber, sino solo porque he tenido amor a la sabiduría y a las letras, no porque haya conseguido ni uno ni otro. Aquí, por ejemplo, el agravio a su persona parece que es infundado y entonces lo que hace es defenderse ante una injuria con una ironía. El texto es más largo, de hecho, hay unas cuestiones ahí muy interesantes cuando ella dice, ¿cómo? No ha habido mujeres antes de mí que se dediquen a las letras y a la cuestión de la fascinación por el saber. Y cita nada más como a 44. Entonces, creo que de ahí podemos sacar muchas cosas, pero por el tiempo y también por el respeto a la audiencia, solamente mencionaré esos dos ejemplos. Pasamos a las reflexiones. Gracias. Bueno, y mis reflexiones son bien poquitas por el momento. Aunque estamos conscientes de que la ironía podría encajar más fácil en la retórica porque representa una de las ramas del trivium de las artes liberales junto con la gramática y la dialéctica, consideramos que como maniobra argumentativa ligada a la pragma dialéctica puede sernos de mucha utilidad para entender situaciones conversacionales y argumentales en donde se requiere entrar en un juego con varias dimensiones, como hemos visto, estética, lógica, política, moral, epistémica principalmente. Pero también algunos casos pueden ser de gran ayuda para hacer un tipo de zoom en aquellas donde queda de manifiesto que se utilizan estas maniobras argumentativas, irónicas, para hacer frente a un agravio epistémico, es decir, un tipo de injusticia epistémica, ya sea en su versión testimonial. Y bueno, cualquier cosa, pues en las preguntas. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a
al licenciado Ricardo Salvador Florencia Castillo. Él nos va a presentar una ponencia que lleva por título Dialéctica y Lógica Dialógica en la construcción del debate. Y Ricardo es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son principalmente la retórica, la dialéctica, la lógica y la argumentación. Ha participado en distintos coloquios, seminarios y congresos en relación con la retórica y la argumentación. Es miembro de la Asociación Mexicana de Retórica, de la Asociación Latinoamericana de Retórica, de la Organización Iberoamericana Mexicana de Argumentación. Sin más, le doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por asistir. Y bueno, comienzo mi presentación. Como bien dice el doctor, es dialéctica y lógica dialógica en la construcción del debate. En este trabajo se ocupa de la relación entre dialéctica clásica, es decir, la propuesta de Platón y Aristóteles, y la reciente propuesta de Paul Lorenzen y Kuno Lorenz, llamada lógica dialógica. Mi objetivo es comparar a grandes rasgos las características principales de ambos acercamientos al diálogo y verificar a través del esquema argumentativo de la analogía cuál de estos tratamientos aborda una mejor comprensión del acto de debatir. El estudio actual de la argumentación en los contextos del debate puede abordarse desde diversos frentes. De entre estos existen dos vías importantes. Aquella que investiga las teorías y procesos del debate antigua, sobre todo en Platón y Aristóteles, y por otro lado, aquella que reformula procesos argumentativos a través de esquemas formales de la lógica, mejor conocido como lógica dialógica. En el caso de la primera vía, es decir, la dialéctica, se estudian procesos argumentativos a través de los cuales se puede debatir una tesis o afirmación, ya sea para la búsqueda de la verdad o simplemente para ganar una discusión. Desde Grecia clásica, la filosofía desarrolló el método dialéctico para la construcción del conocimiento, para la formación de modelos de investigación filosófica y para la formación del pensamiento crítico. En su libro La evolución de la dialéctica, Nicola Bagnano distingue 4 usos de la dialéctica en la filosofía, de los cuales los más importantes han sido la dialéctica como método de la división, es decir, la diálisis. Esto es el método utilizado por Platón en sus diálogos para, a través de preguntas y otros mecanismos, definir un concepto mediante comparaciones, ¿no? Podemos ver en la que es precisamente, pongo un extracto del diálogo, cómo es que funciona la analogía. Aquí Sócrates expone la relación entre la rapidez con las capacidades humanas y el valor con las pasiones. Es decir, hay una relación, A es B, lo que es C a D, ¿no? No voy a leer todo el diálogo, pero sí tengo un cuadro en el que voy a mostrar más adelante las relaciones de la analogía en este extracto. Y por otro lado, la dialéctica como lógica de lo probable, es decir, como camino o método de investigación que parte de opiniones o tópicos para llegar a conclusiones verdaderas o plausibles. El elemento detonante dentro de este camino o método de investigaciones es un problema o controversia dialéctica, que se expresa mediante una interrogación, si una cuestión, al cual se debe dar una respuesta. Aristóteles distingue 2 fuentes a partir de las cuales surgen los razonamientos dialécticos, las proposiciones y los problemas. El problema es una controversia, es decir, un punto de arranque de una discusión entre 2 personas, el que pregunta y el que responde. El primero plantea una controversia a un interlocutor mediante el esquema ¿es tal cosa buena o no? Por su parte, la proposición también es una pregunta, pero esta se distingue en expresión. Por ejemplo, ¿animal es un género de hombre? Concretamente, los razonamientos dialécticos son válidos de la misma forma que los razonamientos demostrativos, solo que las conclusiones obtenidas por los primeros son verosímiles. El método tópico tiene como punto de partida el diálogo socrático, aunque no se limita al diálogo,
sino que se extiende a la indagación en la filosofía y en las ciencias. Retomando la analogía, bueno, que ahorita presento un cuadro, voy a presentar el cuadro siguiente. En el extracto que puse hace un momento, veo cuál es la relación, ¿no?, entre la rapidez, y va poniendo Sócrates. Si es la rapidez se relaciona al correr, al tocar la cítara, y le pregunta a su interlocutor si hay la misma relación con el valor y el placer, ¿no? Entonces, ¿puedo poner la siguiente? En el caso de Aristóteles, bueno, como decía un momento, eh, existen este tipo de cuestiones, ¿no? Proposición, animal pedestre bípedo es definición de hombre, y en la que observamos que yo no quise adoptar esta analogía como proposición, pero sí propongo, supongo que puede adoptarse como problema, es decir, ¿es al correr lo que el valor al placer o no? ¿No? Como menciono, retomando la analogía de Platón, expresa en la que es posible ver que su esquema se interpreta como un problema de la siguiente forma: A es saber lo que sé, A de o no. Estos clásicos procedimientos utilizados por la filosofía han sido revalorados y reformulados bajo mecanismos actuales de la lógica. Por ejemplo, la lógica dialógica ha reformulado ciertos procesos a través de los cuales estudia el debate como un juego en el que existen reglas y jugadores. Dentro del juego del debate se desarrollan estrategias a través de las cuales se construye la validez de una tesis o problema. Sin embargo, para llegar a esta validez existen diversas formas argumentales ya conocidos como por la dialéctica clásica, como la analogía, en donde hay una comparación espontánea para que ambos debatientes confronten en diálogo. La lógica dialógica es un acercamiento al diálogo por parte de la lógica. Sus iniciadores modernos fueron Paul Lorenz y Kuno Lorenz, de 1990 al 2000, que se desarrollaron estas investigaciones. Ellos venían del contexto de la lógica matemática. Se trata de la interacción de dos jugadores a través de reglas fijas, las cuales permiten que los jugadores cuestionen o defiendan afirmaciones de tal forma que, tras un número finito de movimientos, hay un ganador. En la lógica dialógica existen dos jugadores, P para el proponente y O para el oponente. Puedo poner el siguiente. Que argumentan sobre una tesis. Esto es pedir razones, ¿no? Entonces, observamos la simbología que proponen ellos. Puedo poner el siguiente. Las reglas del juego. Existen dos tipos de reglas: las reglas particulares y las reglas estructurales, de las cuales solo ahondaré en particulares. Las reglas particulares, como se describen en la entrada del Stanford Encyclopedia of Philosophy, sobre este tema señala que determinan los movimientos permitidos en una jugada y regulan la interacción estableciendo las reglas relevantes que constituyen desafíos y defensas, dependiendo de la constante lógica principal de la expresión en cuestión. Los desafíos y defensas apropiados son las formas adecuadas de pedir y dar razones, y son específicos de cada tipo de enunciado. Hasta aquí la cita del Stanford. Para facilitar la comprensión de este enfoque lógico del debate, comencemos con una regla en particular: la implicación. En este nivel, los jugadores usan los símbolos de expresión para afirmar y de pregunta para cuestionar, ¿no? Como podemos ver en esta presentación. En el ejemplo se muestra que X establece un enunciado de la forma de implicación en el que si phi, entonces sí. Luego Y desafía a psi para que X defienda a psi. Esta regla para la implicación presupone las reglas básicas de las constantes, es decir, las que hemos estudiado en las tablas de verdad. Ahora bien, en cada movimiento se le asigna un número correspondiente a su turno. Por ejemplo, ¿puedo poner el siguiente, por favor? Exactamente, ¿no? En este cuadro podemos ver que el proponente ha establecido su tesis. Si la unión de P y Q, entonces P.
Esta tesis recibe un número 0 a la derecha. Por su parte, el oponente desafía la relación P y Q. Observamos que lleva el número 1, puesto que es el primer movimiento del oponente, y el número 0 para referirse a la tesis de P. Después de ello, el proponente interroga al oponente sobre el valor de P. Por ello, se presenta el signo de interrogación junto a la L del left y antes del símbolo de... En dialéctica clásica, esta interrogación podría entenderse como cuando Sócrates pregunta, ¿no es verdad que tal y tal, ¿no? Además, observamos en este movimiento el número 1, puesto que es su primer movimiento del proponente. Y el número 2 para referirse a él, al segundo movimiento en todo el juego. Asimismo, podemos ver que en la columna del oponente se establece el valor o la naturaleza de P. Por lo tanto, el proponente reafirma su tesis, dado que el oponente ha corroborado P. Regresando a la dialéctica clásica, entenderíamos lo anterior como la típica afirmación, oh Sócrates, es cierto que A es a B. Como vemos en la tabla, como vemos en la tabla, dentro de la conjunción P y Q, podemos asignar como valor de P la relación entre A y B. Lo mismo para C y D dentro de Q. Por lo que la tesis del proponente sería, si se da la relación entre A con B y C con D, entonces tenemos una analogía, ¿no? En esta lámina, yo lo que hice fue formular la analogía propuesta por Sócrates en el Laques a través de la lógica dialógica, ¿no? Entonces yo obtuve esta formulación. Como podemos observar, la lógica dialógica parecería tener mucha relación con el ajedrez, puesto que cada jugador tiene su turno asignado y su estrategia requiere de una planeación previa para ejercer su turno. Sin embargo, dentro de este juego se escapan otros elementos que acompañan a los argumentos, los cuales muestran cierta carga de persuasión para que nuestra contraparte acepte lo que le proponemos. La analogía para estudiosos de la argumentación como Perelman y Titeca conlleva una generación muy completa de esta operación. Dentro de su famoso tratado de la argumentación, ellos dividen en dos campos a las formas argumentativas. En primer lugar están los argumentos cuasilógicos, es decir, aquellos argumentos formales que sostienen su validez gracias a que están construidos con base en estructuras lógico-matemáticas. En segundo lugar, se encuentran aquellos argumentos basados en la estructura de lo real, es decir, aquellos razonamientos que se construyen a partir de la concordancia entre los juicios u opiniones ya establecidas y otros que se intentan probar. La validez de estos razonamientos se mantiene mientras los acuerdos que sustentan la argumentación no provocan una discusión. Dentro de esta última categoría encontramos los argumentos que se fundamentan en lo que conocemos como ejemplo y, por supuesto, la analogía. Dicho lo anterior, podríamos entender a la lógica dialéctica dentro de la primera clase de argumentación y a la dentro de la segunda. Es cierto que tanto la dialéctica clásica como la moderna lógica dialógica atienden a diferentes formas de observar el debate y de teorizar a partir de ello. Sin embargo, ¿cuál de ellas tiene un mejor alcance y explicación sobre el acto humano de dialogar? El análisis de Perelman y Titeca ofrece una clasificación que podría explicar las diferencias entre ambos acercamientos al debate, es decir, la dialéctica clásica y la lógica dialógica. Podemos entender que la argumentación basada en la estructura de lo real da apertura a elementos que el análisis lógico no ha tomado en cuenta. ¿Cómo podría tomarse en cuenta la carga persuasiva de la analogía por parte de la lógica dialógica? Quizás en un futuro el desarrollo de la lógica dialógica pueda ofrecer respuestas o quizás deje ese aspecto a otras materias como la dialéctica o la retórica. Muchas gracias. Agradecemos las exposiciones y vamos a abrir un tiempo para preguntas o
o algún comentario que quieran hacer. Yo creo que nos han dado elementos para el diálogo. Entonces, no sé si alguien quiere plantear. Ya se puede quitar. Hola Ricardo, tengo una pregunta breve. Ahorita estaba revisando el diccionario de argumentación. ¿Consideras que la analogía es la misma, la analogía de que visualizas en Platón es la misma analogía que visualizas en Aristóteles? ¿O hay cambios estructurales o notas alguna diferencia o tú la tomas en cuenta como una misma forma? Pues, bueno, gracias, Gustavo. La estructura sigue permaneciendo, ¿no? Es A, es B, lo que sea bueno, sea propia por parte de esta forma de preguntar puesta en los tópicos. O sea, si cambia, bueno, se apropia, mejor dicho, ¿no? Yo diría, se adecua. Mm, La mía es para Tania Rodríguez Martínez. Porque fue un poco corta, entonces sí voy a presionarte en la conclusión porque me parece muy, muy, muy importante. Eh, le- dime si te malinterpreto. Pero la idea es que cuando tenemos una injusticia epistémica, especialmente testimonial, tenemos un déficit de autoridad por parte de la persona que habla. Si yo te entendí, en este tipo de situaciones es donde es más efectivo la ironía, porque precisamente trabajando en este doble reflexión, no se le puede acusar a la persona que hace esta denuncia de estar actuando con autoridad que no se le ha otorgado, porque precisamente está cuestionando su propio. Es esta la hipótesis. Entonces la pregunta es, ¿en qué otro tipo de situaciones tú crees que otro tipo de injusticias o otro tipo de injusticias epistémicas les podría servir muy bien, ¿no? Por favor. Híjole, tenía miedo porque Axel iba a estar aquí. Justamente lo que dijiste, ¿no? En la cuestión de autoridad. Yo no lo mencioné por el tiempo y también porque algo que me he criticado un poquito en los coloquios es que a veces se agota mucho en la presentación y no en la discusión. Y justo en esta cuestión de la discusión, me voy a permitir decir que hay otros ejemplos. En justicia pues, epistémicas y sobre todo en el ámbito testimonial con filósofas, porque he notado que a veces estas cuestiones que decimos de manera muy cotidiana, cada día te ves más bonita, pues no se cumplen necesariamente, ¿no? Y es lo que hacen las filósofas. Ante un agravio hacia la persona, en este caso Rosario, en el caso de Sor Juana, lo que ellas pueden hacer es argumentar. Entonces, lo hacen, lo dejan como testimonio, ¿no? Una de las cosas que he hecho con mis estudiantes en filosofía es que cuando vemos estos fragmentos parecen muy contemporáneos. Entonces, el detalle es que Rosario lo escribió hace 40 años y Sor Juana Inés de la Cruz lo escribió hace 3 siglos. Y parece ser, y esa sería una crítica, que, que no ha cambiado. Y ahí viene esta cuestión, bueno, sí, la ironía como una cuestión lógica, también la ironía como una cuestión en el pathos, que tiene que ver con esta cuestión del humor, pero es un humor, un agravio epistémico al remitente, ¿no? Que sino que trata, y justamente eso también creo que le rescato tanto a Ramírez como a Martínez, quienes han hablado sobre la función de la ironía en la argumentación, es que también va a depender del público, ¿no? Y por lo regular, como filósofas y filósofos, parece que estamos hablando en primera persona, pero también hablamos en segunda persona, en tercera y hablamos también, por ejemplo, en comunidad y eso es lo que buscan estas cuestiones ahora sobre epistemología, ¿no? Por ejemplo, el artículo que tú tienes con Ángeles a mí me ha servido mucho porque em,
me permite hablar con mis estudiantes de manera horizontal, ¿no? Yo no poseo el conocimiento, ¿no? Sino se construye juntos. Y eso también es importante porque a veces podemos estar causando un daño epistémico, ese sería un ejemplo. Y otro, por ejemplo, no es mío, es de Ángel. Cuando está atravesada una injusticia testimonial y hermenéutica, por ejemplo, el caso del Tren Maya, ¿no? Y así, por ejemplo, lo podemos ver cercano a nosotros, del Estado de México, no es de aquí, el tren suburbano, ¿no? Y también podemos decir que en el caso de Nayarit, el Nayarit que conoció a Axel hace unos 7 años, pues ya no es el Nayarit de ahora, ¿no? Ya no hay tantas playas vírgenes, ¿no? Dada la cuestión que ahora se ha dado con eh, lo de Acapulco, repercute también para abrir más playas para los visitantes. Entonces, hay muchas cuestiones en las cuales podemos utilizar cuestiones de la ironía y cuestiones de donde se visibilicen este tipo de justicias epistémicas. En este caso, a mí me remití a estas dos filósofas. Hay muchos otros casos, traigo más citas y demás, pero creo que por la cuestión del tiempo, pues sí me faltó. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Gracias. Una pregunta para cada uno. Carlos, no, no sé si se me fue algo, pero quisiera preguntarte, ¿qué es lo que aporta la... No lo entiendo. Sí, es que hace mal contacto. Mejor sin micrófono. Ajá. O que le lleven ¿Tú me escuchan? este. Sí. Gracias. Bueno, preguntaba, Carlos, si, no sé si, pero quisiera que nos explicaras qué es lo que aporta la lógica dialógica que no aportan otras formas de moldear argumentos. Esa parte no me quedó clara. Y para Tania, no sé, Tania, si los ejemplos que nos has puesto son todos argumentos. Sobre la cocina, no es exactamente un argumento, pero si no vi algo, por favor, si nos pueden mostrar cuál es la inferencia que está ahí presente, ¿no? Para entender un poco mejor tu punto. Gracias a los dos. Pues, sí, gracias por la pregunta. Bueno, la lógica no pregunta. La respuesta es no. Entonces, me parece que esta propuesta es aventurada a incluir las preguntas de esta forma, ¿no? De esquematizarlas de esta forma y de ordenarlas en este modelo, ¿no? Y bueno, la dialéctica sí, o sea, su esencia es esa, la dialéctica clásica, la pregunta, la cuestión, la disputa. Entonces, creo yo, y bueno, eso puede ser en este momento y en un futuro podría decirle que no, pero yo creo yo que esa es su aportación, ¿no? Adoptar la pregunta e incluirla ya en ese juego. Muchas gracias. Y gracias. Es una buena observación, Francisco. Creo que, repito, la cocina resplandece de blancura. Es una lástima tener que mancillarla con el uso. Propiamente no es un silogismo, se podría decir, y aquí me aventuraría, que es una cuestión del timema, está incompleto, pero la forma en que se está colocando es, si nosotros quisiéramos ordenarlo, es toda cocina se usa para cocinar, ¿no? Esta cocina está muy blanca, por lo tanto tendría que utilizarse para cocinar, ¿no? En este caso, pues ella ahí aplica la ironía y dice, pues no, está muy blanca y cómo voy a poder, cómo voy a mancillarla, ¿no? Pero lo voy a trabajar un poquito más en esa parte porque sí, como tal, no es un argumento en su forma silofística. Adelante. Órale. Yo quiero preguntarle a Tania, y bueno, quería hilarlo un poco con una pregunta que quería hacerle hace rato al doctor Vidal, pero bueno, creo la puedo hilar un poquito.
Y quiero preguntar si en esto que planteas como problema de la ironía, que al parecer o pareciera que las mujeres no podemos usar ni la ironía ni el sarcasmo, porque pareciera, y estoy pensando también en el albur, que pareciera que es un lenguaje, y o sea, solo exclusivo para hombres, que si no te parece que de algún modo pues sí, parte de una especie de lenguajes del patriarcado, porque justamente, ¿no? Las mujeres y los niños, cuando decía que quería editar la pregunta, no tienen, digamos, todavía, no sé si desarrollaron, entrecomillado, autorizado, y y claro, también pensando en que, bueno, es que también lo he visto y lo he vivido, en que hay como ciertas, bueno, sí, lenguajes y palabras que solo pueden usar los hombres. Entonces, pues sí, de entrada, si no podemos usar ese o ciertos lenguajes, pues ahí ya no entramos, ¿no? Es decir, en automático estamos fuera. Entonces, por lo tanto, ellos no nos entienden, o sea, dicen, ah, primero, ¿por qué se atreve a usar eso, no? O sea, los lenguajes. Y no sé, eso quería preguntarte si has encontrado entre tus lecturas, digo, pensando en lo que citaste de que sí, vete a la cocina, porque justo en redes ahora muchos estos seguidores del Temach y demás, es lo que usan, ah, ya es vieja, ¿no? Váyanse a la cocina a hacer de comer o a limpiar y cosas así. Entonces, sí, obviamente, lugar, bueno, ya no hablemos de la universidad, que es también o sea, una institución a la que hay que ajustarse. Por ahí vamos a preguntar. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Oralia, sí. Gracias, Oralia. Bueno, voy a tratar de ser más clara porque creo que no era que las mujeres sí lo hacen, no tenemos permitido de utilizar la ironía, ¿no? Serían contraejemplo justamente Rosario y Sor Juana. Pero te sigo en esta cuestión cuando pones la cuestión del niño. Yo no lo digo en este artículo que les digo que está en la revista Miscelánea, que es editada por la Universidad Autónoma de Chiapas. Está el artículo del doctor Carlos Ramírez y él sí menciona que un niño antes de los 10 años es capaz de entender una ironía. Entonces, ahí viene la referencia y demás. También cuando lo leía decía yo voy a investigar más al respecto porque entonces tiene que ver con cuestiones también de neurociencias y demás, ¿no? Y es curioso lo que dices del albur porque justo a un libro que me regaló mi esposo, aquí les voy a decir, a mí no me regalan flores, me regalan libros. Y se llama Cada vez que te veo palpito y es de Lourdes Ruiz y ella utiliza el albur, pero lamentablemente pues ella ya no está entre nosotros, ella era una compañera comerciante de Tepito y lo que ella hace es, junto con una lingüista estadounidense, generar esas cuestiones de cómo nosotros utilizamos el lenguaje. Y un símil, por ejemplo, una analogía podemos encontrarla en el albur, como bien dices, y respecto hacia el patriarcado, ¿no? Yo la verdad es que apenas estoy estudiando algunas teorías feministas, ¿no? Y te voy a decir la verdad, estoy en esta deconstrucción, porque cuando me decían, ¿eres feminista? Parecía como que eres mujer y por lo tanto tienes que ser feminista. O llegaron a ver amigas que me decían, es que no te veo muy feminista. Entonces también lo sentía como un agravio. Pero ya me di cuenta de algo, es que no hay un solo feminismo, hay muchos feminismos, hay feminismo negro, hay feminismo blanco, y también, por ejemplo, hay muchas teorías marxistas, interseccional y demás, ¿no? Entonces, en esa interseccionalidad, creo que yo cité a dos mujeres que tenían cierto estatus, ¿no? Estoy citando una monja que tenía el tiempo para dedicarse a hacer las lecturas, ¿no? Con ciertas condiciones y demás y tenía a su servicio una mujer indígena que hacía ciertas tareas, entonces también es por ahí. Y coincide un poquito con Rosario, porque Rosario en Baruncadam le dedica su obra a su nana, ¿no? Que también pertenece a un pueblo originario.
Y hay muchas cosas que podríamos, o sea, cada que abres una nota te das cuenta. Y por ejemplo, aquí me atrevería a hacerte es una obra de teatro de Rosario Castellanos, que es la del Eterno Femenino. La primera vez la estaba leyendo en la oficina y así de repente se escuchaban las carcajadas. Es una obra que en los 70 y lo primero que dice es que le van a meter un aparato para que las mujeres no piensen, ¿no? Entonces yo me reía, ¿no? Pero imagínate si en los 70 Rosario se empieza a, de manera irónica, a buscar este tipo de llegar al público, no a un público solamente, como tú decías, académico en la universidad, sino llegar a través del teatro, llegar a través de la poesía, era justamente para que las ideas fluyeran, ¿no? Y a veces nos quedamos en lo académico, pero hay muchos ejemplos que podemos encontrar también en el día a día con las personas de a pie. Eso sería todo. Gracias. Espero haberte contestado, Araña. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces yo creo que cerramos esta cuarta mesa del Coloquio Internacional de Argumentación y Retórica y le damos su constancia a la maestra Tania Rodríguez Martínez por la ponencia de ironía en la argumentación de Sor Juana Inés de la Cruz y Rosario Castellanos sobre la argumentación. Y al licenciado Ricardo Salvador Florencio Castillo le damos su constancia por su exposición en torno a la dialéctica y lógica dialógica en la construcción del debate. Y no sé si viene otra. Ajá. Bueno, les extendemos la invitación para continuar con las jornadas el día de mañana, aquí en este mismo auditorio a las 9 de la mañana, ¿verdad? Bueno, tengan buena tarde. Gracias.